Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, chiquillos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Excelente. Qué bueno. Buenas tardes, profesor.
Hola, ¿Cómo buenas estamos? tardes. Aquí estamos tratando de cambiar un poco el frío de este día. Estaba medio light hoy día. Ya, ya nos habíamos acostumbrado a sentirnos un poco de verano. Ya, chiquillos, ahí les estoy mostrando lo que está cargado en la plataforma, ¿cierto? En el curso de ustedes, donde tenemos nuevamente la punta de altimetría y tenemos la parte de las compensaciones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es justamente, vamos a resaltar la importancia de las nivelaciones cerradas, ¿ya? En este caso, la nivelación cerrada, su principal objetivo es que podemos determinar el error de una medición, ¿ya? Y ahí tenemos, por lo menos nos plantean dos fórmulas para calcular esos errores. Una es teniendo la sumatoria de la lectura adelante menos la sumatoria de la lectura de atrás, perdón, la sumatoria de atrás, perdón, menos la sumatoria de la lectura de adelante. Eso nos da el error. O la otra es con la cota calculada para el último punto, para el PR, ¿ya? Menos la cota fija de ese PR, ¿ya? La cota real. Ahora recuerden que nosotros hablamos de nivelación cerrada cuando conocemos un punto de referencia del inicio y conocemos el punto de referencia del final, donde pueden ser exactamente el mismo punto, ¿cierto? Yo partí del punto PR1, hice toda la nivelación y volví y cerré en el PR1, ¿ya? O puede ser que yo tenga más de un PR, por lo tanto hice una nivelación del PR1 al PR2. En esos ambos casos igual tengo cotas conocidas al principio y al final, por lo tanto lo hace que sea una nivelación cerrada. Al tener esa característica como nivelación, nosotros vamos a poder determinar estos errores. Entonces para eso yo les subí en la plataforma un ejercicio, a un Excel. Profe, ¿Sí? ese ejercicio lo subió recién. Sí, 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 hace poquito antes de que comenzáramos a proyectar. Ah, ya, sé que yo estaba revisando, no había nada. No, si no estaba el ejercicio, estaba la punta, ¿no? Ok. ¿Ya?
Chiquillos. Bueno, en ese registro que ustedes tienen, debían ver una planilla con los datos de terreno, ¿cierto? Donde ahí vamos a poder distinguir que hay una primera columna donde se nos muestra cómo fue el orden de cómo fue medida esta nivelación. Al ver solamente esta columna, nosotros podemos distinguir si es una nivelación abierta o cerrada. ¿Ustedes al ver esto lo distinguen eso? ¿Pueden ver si es abierta o cerrada? Cerrada, Cerrada porque tiene un cerrada porque tiene un porque CR1 y el turno abajo. Porque termina en un PR, ¿cierto? O sea, partió en un PR, termina en PR. En este caso coincide que la liberación es el mismo PR, tanto de inicio como de término, ¿ya? Y a la vez, también podemos distinguir de qué manera fue realizada la medición en este caso. Por ejemplo, me dice que me partió en un PR1, luego comenzó a medir el punto A, B, C, D, y luego se devolvió por los mismos puntos hasta llegar al PR. C, B, A, PR1. ¿Ya? Cuando la medición es de ese tipo, podemos distinguir que aparte de ser cerrada es una nivelación de ida y vuelta por los mismos puntos. ¿Ya? Porque ¿qué otra forma podría ser también cerrada con el mismo punto? Es que yo en vez de haber hecho ida y vuelta por los mismos puntos siguiendo una línea, a lo mejor rodeé un perímetro de una propiedad y partí en el PR1, fui haciendo todas las nivelaciones A, B, C, D, E, F, G y cerré en PR1 no. Pero sin tener la necesidad de pasar por los mismos puntos dos veces. En cambio, en este caso, se pasó dos veces por los mismos puntos. Entonces, siguiendo aparte de distinguir eso, que es cerrada, ¿cierto? Y que es una nivelación de ida y vuelta por los mismos puntos, también nos vamos a dar cuenta de que las distancias que se midieron en el terreno se graficaron de esta forma, donde dice distancia parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso son las distancias que hay entre cada tramo, o sea, los 20 metros que están aquí corresponden a la distancia que hay entre PR1 y A. Los 15 metros punto 5 corresponden a la distancia que hay entre punto A y B. Los 18 metros 350 entre B y C. Y así sucesivamente, cada una de esas distancias corresponde al tramo. ¿Ya? Normalmente nos damos cuenta que si yo tomé unos puntos de ida y son los mismos que tomé de vuelta, las distancias van a ser las mismas también cuando yo cumpla con el orden de ida y vuelta. ¿Ya? Esas son mis distancias parciales, lo que hay en cada tramo medido. Después, por otro lado, hay una segunda columna que se llama distancia acumulada, donde aquí en realidad es una columna que uno calcula por lo general. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta columna de datos? Esta distancia acumulada corresponde a la acumulación, a la suma de las distancias, siempre considerando de que estoy desde el primer punto midiendo cada uno de los demás. Entonces, por ejemplo, en este caso partimos del 0 en el PR1, perfecto. ¿Cuánta distancia hay del PR1 al A? 20 metros. Ya, bien, coincide ambos porque es el primer tramo. Pero después ya cuando mido desde el PR1 al punto B, tengo que sumar los 15.5 más los 20 y me da 35.5. Después del PR1 al C, sería nuevamente la suma de los 18, los 15 y los 20 y nos va a 53. Después seguimos desde el PR1 al D, nos da 76, que sería la suma de los 22, los 18, los 15 y los 20. ¿Ya? A eso se refiere la distancia acumulada. Voy acumulando la distancia según el avance del recorrido, pero siempre considerando que estas distancias van a expresar la distancia que hay desde el PR1 a cada uno de ellos. Y en este otro caso, cuando es parcial, corresponde a la distancia que hay en cada tramo. Después van a ir entendiendo un poco cuál es la relevancia de esta distancia acumulada. Después tenemos los datos que se midieron en el terreno, la tercera columna donde dice lectura atrás, ¿cierto? Tengo la lectura intermedia
En este caso hay dos lecturas intermedias. Y tengo la lectura adelante. ¿Ya? Y luego este registro demuestra que debo calcular un desnivel para calcular la cota del punto. O podría ser que aquí en vez de desnivel me esté pidiendo una cota instrumental. ¿Ya? O podría ser que en vez de anotar el desnivel todos juntos en una columna, yo anote los desniveles separados con el método por diferencia, que es donde coloco por un lado los positivos y otro lado los negativos. ¿Ya? Aquí en este caso vamos a anotar positivo y negativo en una sola columna. Entonces, para resolver primero todo el resto de lo que nos queda del registro, tenemos que entender que lo primero que necesitamos es tener la cota de referencia para el primer punto. En este caso, le vamos a asignar que la cota de referencia del primer punto es 300, ¿ya? 300 metros, o sea, sería una cota arbitraria. Y luego, que ya conocemos la cota de referencia, comenzamos a hacer el resto de los cálculos. Donde aquí, lo primero que necesitamos para poder calcular cada cota es saber cuál es el desnivel que hay entre los tramos o entre los puntos medios. Entonces yo claramente aquí, al seguir observando los datos, me doy cuenta que aparte de ser cerrada, y de ida y vuelta, este registro nos dice que hay puntos de cambio, ¿o no hay puntos de cambio aquí en este registro? Sí. ¿Sí? Sí ¿Cuántos hay. cuentan? ¿Cinco puntos de cambio, profe? 5. A ver, 4. ¿Cinco? vamos a revisar. ¿Qué característica tiene que tener para hacer un punto de cambio? Lectura Adelante atrás y y atrás. lectura adelante. Generamos lectura, ¿cierto? Atrás, adelante. Ahí Ya. 1. Adelante, atrás. 2. Adelante, atrás. 3. Adelante, atrás. 4. Adelante, o sea, atrás, adelante. 5. 5 puntos de cambio tenemos. Los vamos a marcar. Sería ese, 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 ese y ese. En este caso es incluso un poquito más importante saber cuáles son los puntos de cambio. Una, para poder calcular las cotas correctamente, y lo otro porque el registro que estamos haciendo, aparte de calcular cotas, vamos a ver qué hacemos cuando calculamos el error de la anidación, cómo lo corregimos, ¿cierto? Y el método de corrección en este caso que vamos a aplicar, uno de los que vamos a mostrar hoy día, en este caso corresponde justamente al método por punto de cambio, ¿ya? Entonces, más importancia tiene en identificar los puntos de cambio. Ya, entonces, ya sabemos cuáles son los puntos de cambio, entonces por lo tanto tenemos que comenzar a calcular el nivel. Yo sé que el primer tramo medido fue entre el PR1 y el A, donde hubo lectura atrás y adelante. ¿Cómo calculo ese desnivel? Restando. ¿Restando La qué lectura. cosa? Las lecturas, perfecto. Sí. Atrás menos adelante. Ahí tengo el primer desnivel. ¿Ya? Después se cambió, porque este es un punto de cambio. ¿Ya? Como se cambió de posición, entonces ahora voy a darme cuenta que en la otra posición, cuando se instalaron nuevamente, hubo lectura atrás, lectura intermedia, lectura adelante. Hubieron 3 lecturas en esta posición. Por lo tanto, para calcular los desniveles, tengo que hacer lo siguiente. Lectura atrás, menos lectura intermedia, me va a dar el primer desnivel. Y después, el otro desnivel va a ser lectura atrás, menos lectura adelante. ¿Ya? Después, aquí hubo otro punto de cambio. Por lo tanto, ahora sería lectura atrás, perdón, menos lectura adelante.
Otro punto de cambio, lectura atrás, menos lectura adelante. Y aquí, en este punto de cambio, ahora vuelve a haber una lectura intermedia, por lo tanto sería lectura atrás menos intermedia. Y lectura atrás menos adelante. Y por último, nos encontramos con un punto de cambio nuevamente, lectura atrás menos lectura adelante. Ahí tenemos calculado todos los desniveles. Entonces ahora seguimos con las cotas, donde yo sé que el primer tramo partió en el PR1 y midió hacia el punto A. Por lo tanto sería la cota del PR1 más el desnivel, nos va a dar la cota del punto A. Más desnivel, como el desnivel negativo, se va a restar, nos da la cota del punto A. Ese punto A, dijimos que era punto de cambio. Por lo tanto ahora sería la cota del punto A, que es la nueva referencia, más el desnivel que tenemos en la lectura intermedia, me va a dar la cota del punto. Aquí, como todavía no me cambio de posición, sigo manteniendo la misma referencia. Entonces, la cota del punto A más el desnivel que hay hacia el punto C, me va a dar la cota del punto C. Este ahora es punto de cambio, por lo tanto ahora esa es mi nueva referencia, y sería la cota del punto C más el desnivel que hay hacia el punto D, me da la cota de ese punto, que también es un punto de cambio. Por lo tanto ahora la cota de esta nueva referencia más el desnivel que hay al C, me da la cota de C, punto de cambio. Este intermedia, por lo tanto, no sé, la cota de punto de referencia nuevo más el desnivel, me da la cota del punto B, y como todavía no me cambio de posición, la cota de referencia del punto C más el desnivel que tengo hacia el A, me va a dar la cota del punto A, que también es punto de cambio. Y por último, la cota del punto A más el desnivel que hay hacia el PR, me va a dar la cota del PR. ¿Ya? A esto nos referíamos delante cuando el apunte nos decía la cota calculada menos la cota real, para calcular el error de la nivelación. Esta cota, que es del PR1, es calculada. ¿Por qué? Porque la acabo de calcular a partir de los datos medidos en terreno. ¿Ya? Y la cota real para nosotros va a ser la cota que conocemos del PR1. ¿Ya? Recuerden que en este caso coincide que partimos de un PR1 y terminamos en un PR1. Podría ser que yo conozco, de la información que me proporcionan, conozco las cotas de un PR1 y después a lo mejor un PR2, PR3, en fin. Conozco la cota de ambos PRs con los que yo comencé y termino. ¿Ya? Entonces aquí yo sé que mi cota real es con la que partí. Pero podría ser que yo aparte tengo la cota de un PR2, porque mi registro no está terminando en PR1, está terminando en PR2, pero yo conozco la cota real del PR2. Entonces yo tomo esa cota del PR2 y se la comparo con la cota calculada para esa ocasión. ¿Ya? Entonces hay que tener claro ese detalle. En este caso, en este ejercicio, en este ejemplo, el PR1 es el inicio y término, donde tenemos una cota calculada para PR1 y una cota real del PR. Por lo tanto, ya sabemos por lo que nos indicaba el apunte, que una forma de calcular ese error era teniendo la cota calculada menos la cota real. En este caso, que él me dice que el error de la nivelación es de menos 0.003 metros. ¿Por qué metros? Porque las cotas están todas en metros. ¿Ya? Y las lecturas también están en metros. Entonces esto ya es una forma de calcular el error. Aquí tenemos una opción. Otra opción de calcular el error de cierre, ¿ya? Va a variar un poco dependiendo del tipo de registro. En este caso, cuando el registro comienza en un punto y termina en el mismo punto, puedo tener dos opciones más para calcular el error. ¿Ya? Pero si el registro termina en un PR, o sea, comienza en un PR y termina en otro PR distinto,
solamente me queda como opción para calcular esa. ¿Ya? Estas otras dos opciones solamente es cuando el tipo de nivelación, aparte de ser cerrada, es considerando que tiene el mismo punto de inicio y de término. Profe, consulta, Dígame. ¿por qué menos 0,03? Porque el orden del cálculo, piensa tú, tengo 299 menos 300, por lo tanto el resultado te va a dar negativo. Ahora, ¿qué interpreta para mí el negativo? Significa Ah, que en este cálculo me faltan, ya cuando es negativo, me faltan 3 milímetros para que sean los 300. ok, ¿Ya? Si fuera positivo, significa que aquí el resultado no estaría siendo eso, sino que tendría que ser 300.003, ¿ya? claro. Eso quiere decir que me pasé, o sea, me sobran 3 milímetros de los 300. Oiga, profe, eso es por la regla que dice la cuota del punto menos la cuota, ¿cuál era? La cuota calculada menos la Eso, cuota real. eso. El orden que me está dando las restas me produce ese valor. Mm, Porque si yo, por ok, lo mejor por tema de cálculo, yo sé que si el resto uno mayor con o sea, uno menor con uno mayor más negativo y quiero que me dé positivo, invierto la resta en el cálculo. Claro, claro. voy a saber la magnitud. Sé que hay 3 milímetros de error. Pero aquí no solamente es la magnitud, sino que también me importa el signo, porque el signo me da un comportamiento hacia dónde se cargó la balanza. Hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. ¿Me falta o me sobra? Ya, ¿Ya? Por eso es gracias. importante el signo aquí. Ya, entonces ahora, para poder hacer el resto, las otras dos opciones, que son solamente para este tipo de registro, donde el punto de inicio y término es el mismo, ya necesitamos hacer algunos otros cálculos más. Por ejemplo, sumar todas las lecturas atrás. ¿Ya? Entendiendo, ¿cierto?, que cada uno de los desniveles parte desde la base que la fórmula me indica que es lectura atrás menos lectura adelante. Entonces, si yo sumo todas las lecturas atrás y la resto con todas las lecturas adelante, ¿ya? El resultado teórico, si fuera correcta la nivelación, debiera ser cero, ¿ya? Porque partí en un punto, fui y volví por lo mismo, por lo tanto los desniveles de ida con los de vuelta debieran restarse entre sí por los signos que tienen y debiera dar un resultado cero. Eso es lo que dice la teoría, ¿ya? Pero en la práctica vamos a ver si eso se cumple. Entonces, sumamos la lectura de atrás, sumamos la lectura de adelante, y luego la restamos, siguiendo la misma lógica como calculamos del nivel. Lectura atrás menos lectura adelante. Pero aquí son las sumatorias de las lecturas. Error de cierre, lo mismo. ¿Ya? Esa es la alternativa 2. La alternativa 3 para calcular el error de cierre sería sumar solo los desniveles donde hay lecturas adelante. O sea, estos desniveles. S, 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 S y S. Lo voy a pintar aquí de otro color. Eso. Si yo sumo esos desniveles, solo los que están pintados, ¿ya?, debiera dar teóricamente el mismo error. Entonces, vamos a hacer la suma. Eso, eso y eso. Ahí. ¿Ya? Entonces eso
ahí me da la otra forma de calcular error. ¿Ya? Entonces, se fijan, en este caso se cumplen las tres opciones, pero por el tipo de medición que se hizo. Partió en un PR1 y terminó en PR1. Ya. Entonces, como ya sabemos calcular nuestro error, ahora tenemos que saber qué hacemos con ese error. ¿Ya? Este error tiene una importancia que nos va a permitir definir si nuestra nivelación está bien o está mala. No porque haya un error vamos a poder decir rápidamente está malo, ¿ya? Sino que vamos a poder ver si la magnitud que tenga este error lo indica que está malo, pero así como ya pasado de malo, o está malo, pero todavía tiene olor a vivo, todavía está con opciones de poder seguir usándose. ¿Ya? Y para poder establecer un parámetro que nos diga cuál es el error máximo permitido en una nivelación, ¿ya? Las normas de topografía, ya sea manual de carretera u otras, establecen tolerancias, ¿ya? A veces estas tolerancias están dadas por el manual de carretera, por ejemplo, pero pueden variar. ¿En qué casos pueden variar? Dependiendo de la obra, ¿ya? De hecho, muchas de estas están categorizadas de esa forma, dependiendo la importancia, la relevancia que tiene el momento de calcular las cotas, ¿ya? O para qué van a ser usadas. Por ejemplo, si yo hablo de alta presión, no estoy hablando precisamente que es para una obra de montaje, ¿ya? Donde el tipo de cotas que necesito tienen que ser 100% confiables prácticamente, no puede haber espacio para errores casi, ¿ya? Porque justamente la estructura o lo que estoy tratando de armar o construir requiere esa precisión. Entonces, hay otra nivelación que se llama de precisión, donde claro, en este caso ya no es tan exigente la precisión que se coloca, sino que puede tener un poquito más de margen de error. Y existen las tradicionales, normales o corrientes, ¿ya? Que nos pueden servir, por ejemplo, para hacer la construcción del alcantarillado, para colocar algunos muros, incluso para instalar soleras, en fin. La depresión podría ser a lo mejor para trabajar con pisos flotantes, con alguna terminación de alguna obra. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver. Para calcular estas tolerancias, las fórmulas casi todas están planteadas de la siguiente manera. Un factor numérico, que es un indicador del nivel de precisión que se está exigiendo, ¿ya? Multiplicado por la raíz cuadrada de K, ¿ya? Donde aquí K, lo importante es que es la distancia total de la nivelación expresada en kilómetros. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuál es la distancia total de la nivelación. Y en este caso, a pesar de ser ida y vuelta, mi nivelación es todo lo que yo medí, ¿ya? Y por eso que es importante saber cuál es la distancia acumulada, porque yo sé que este último punto me indica cuál es el total de la nivelación. ¿Ya? Entonces aquí el total está dado por ese numerito. ¿Ya? Entonces ese numerito, si yo lo expreso en kilómetros, va a ser K. Y para expresar eso en kilómetros, ¿qué tengo que hacer, chiquillo? Dividirlo por 1.000.000, Dividirlo por 1000, un kilómetro, 1000 metros. perdón, por 1.000. Dividir por 1000. Sí. Ya, vamos a hacerlo. Entonces, no lo tenía ahí. Dividido por 1000. Ahí está expresado nuestra distancia total del recorrido en kilómetros.
Entonces, como ya tenemos el valor de K, que es lo que nos pide la fórmula, vamos a calcular nuestras tolerancias. La primera me dice que es 20 por la raíz de K. La otra me dice que es 10 por la raíz de K. 4. Y la última me dice que es 0.3 por la raíz de K. Y me dice que es 0. Aquí lo importante de esto, del valor que nos está entregando, esto está expresado en milímetros. Este resultado. Acá el error que obtuvimos está expresado en metros. Importante dato, ¿ya? Para poder hacer correctamente la comparación. Si esto está en metros, yo expreso que el error aquí en milímetros, ¿cuánto es? 3. 3 milímetros. ¿Cierto? 3 milímetros de error obtuve en la nivelación. Entonces yo ahora tengo que ver si este error, independiente del signo, aquí nos quedamos solamente con el valor, estos 3 milímetros son mayores o iguales a la tolerancia. Si es igual, estamos dentro del margen. Si es menor, seguimos dentro del margen. Si es mayor, nos pasamos del margen. ¿Ya? Entonces, 3 milímetros es menor que 8, sí. Por lo tanto, podemos decir que esta nivelación sirve para una tolerancia corriente. 3 milímetros es menor que los 4, sí. Por lo tanto, también sirve para ser considerada como una nivelación de precisión. 3 milímetros es menor que 0, no. Por lo tanto, en este caso, no podría considerarla como una nivelación de alta precisión. Ojo, que no siempre van a dar estas tolerancias. Estas tolerancias están sujetas a la distancia de la nivelación. En este caso, este parámetro es conforme a la nivelación, a la distancia, perdón, de todo lo que se niveló. Si fuera mayor distancia, lo más probable es que estas magnitudes de las tolerancias sean también más grandes. ¿Ya? Pero en este caso, para esta distancia recorrida, esas son las tolerancias. Por eso es que me da 0. O sea, aquí yo, en este caso, si yo quisiera hacer una nivelación de alta precisión para esta distancia, para los 152 metros, me dice que tendría que cometer 0 error. ¿Ya? Pero algunos me dirán que a lo mejor ya no ha ocupado niveles, profe, pero que eso es imposible. No, sí puede ser posible. Y tampoco así como al azar, sino que puede ser posible, pero si yo soy riguroso en la metodología con la que hago el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, riguroso en qué sentido? En que yo estoy así, pero seguro de que el instrumento que estoy usando cumple con todas las condiciones geométricas que establece. Eso es lo primero. Segundo, Y el resto de herramientas igual, profe. no, por eso, Lo voy- ahí vamos a ir viendo las otras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, para alta precisión, los manuales nos exigen o nos recomiendan que ocupemos, primero, que nos garanticemos que el equipo está bien. Segundo, que ocupemos niveles, ojalá hoy en día con la tecnología, ya no tanto los niveles ópticos, sino que niveles electrónicos. ¿Ya? No son los láseres, sino que son electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mira que se ocupa es una mira especial que viene graduada, no con números como estamos acostumbrados a ver las miras nosotros, así como la regla que yo les he mostrado en casos anteriores, sino que es una mira que pareciera que tuviera códigos de barra. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el instrumento, cuando uno enfoca, es el instrumento el que lee, no uno. Uno solamente enfoca. Y el instrumento, uno le aprieta un botoncito y lo mide. ¿Ya? Y toma las lecturas. Esa lectura, en ese tipo de instrumentos, puede ser más precisa que los milímetros. O sea, aquí ya no estaríamos hablando de 0,245, a lo mejor sería 0,245,2. ¿Ya? Porque ese tipo de niveles puede llegar a medir las décimas de milímetros. Entonces, ya estoy ocupando un instrumento especial que mide más allá de los milímetros. Eso es importante. O, si lo hago con niveles ópticos, ya no puedo ocupar la mira en el lado donde están los centímetros, ¿ya? Y aproximar al ojo los milímetros. No, tendría que ocupar el reverso de la mira donde están los milímetros. ¿Ya? O en su efecto, si no tengo una mira con esas características, le pegaré un trozo de wincha de medir
es al lado de la cara donde están los centímetros, para poder tener mayor precisión y no estar estimando al ojo los milímetros, sino que simplemente leer los milímetros que tiene. ¿Ya? Entonces ahí ya estoy cambiando las condiciones del accesorio. Incluso para este tipo de esas miras que le digo yo que son como códigos de barra, ¿ya? Se llaman miras invar. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman invar? Porque son invariables, no son telescópicas como una antena, como las de aluminio, y tampoco son plegables como las de madera, sino que esta es una sola pieza que a lo mejor se ensambla una con otra y listo, y queda una mira más larga. Pero no es algo que varíe porque se va extendiendo o porque se va plegando. ¿Ya? Entonces elimina ciertas articulaciones que podrían también inducir al error. Lo otro, que en esta metodología, ¿ya? Si lo hago con niveles ópticos, es súper importante tener el accesorio que va junto con la mira que se llama niveleta, que es un nivel esférico, ¿ya? Y a la vez, a pesar de que la tenga, bascular, ¿ya? O sea, mover la mira adelante hacia atrás, ¿ya? Al momento que se está midiendo, para que el topógrafo que está mirando y tome la lectura, o el profesor que esté tomando la lectura, ¿ya? Pueda discriminar cuál es la lectura correcta al momento de medir, ¿ya? Porque al bascular la mira, ¿cierto? Al hacer este movimiento, ¿ya? Al tomarla la mira, ¿cierto? Y ustedes hacia el instrumento hacen esto, ¿ya? Lo acercan, ¿ya? Lo van así moviendo como una varilla, ¿ya? Al hacer ese movimiento, la lectura del hilo medio va a pasar en algún minuto cuando se aleja por un punto más alto, cuando vuelve al centro, cuando está correctamente aplanada, va a llegar a una lectura X, ¿cierto? Y después cuando yo la llevo hacia adelante, de nuevo esa lectura va a subir. Entonces yo puedo decir, cuando el hilo medio tenga la lectura más baja en ese movimiento, es la lectura que debo anotar. ¿Ya? Entonces, porque justamente en ese momento, cuando se produce la lectura más baja del hilo medio, es porque estoy con la mira correctamente aplomada. ¿Ya? Entonces ahí otra característica de la forma de medir. Entonces, el tipo de medición nos va a condicionar instrumentos a ocupar, accesorios a ocupar, ¿ya? Y la metodología de medición. Por ejemplo, para alta precisión, también en algunos casos en la mira, en su base, ¿ya? Hay un accesorio que se vende que se llama, en la obra le dicen sapito, ¿ya? Pero es como una pieza de fierro fundido que tiene como una tuerca, una cabeza en el medio, donde esa queda, uno la ocupa y la deja en el piso y la mira va montado sobre eso, ¿ya? Entonces cuando yo tengo que tomar lectura atrás o adelante para hacer un punto de cambio, yo basta con que gire la mira en el mismo pernito, ¿cierto? Y siempre va a estar a la misma altura, no va a cambiar. En cambio, cuando yo lo hago sobre el piso, puede ser que una esquina quede sobre una punta apoyada y después cuando yo giro al otro lado me baja la mira un poquito porque me apoyé en otra parte del terreno. ¿Ya? No tengo las mismas condiciones de apoyo al momento de instalar la mira. ¿Ya? Y eso también produce cierto error, sobre todo cuando hablamos que aquí las precisiones son milimétricas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, las tolerancias son el error máximo permitido en un tipo de obra. Y ese tipo de obra es la que nos va a decir cuál es la tolerancia que debemos aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos instalando pisos flotantes, ¿hay alguna norma para eso? ¿Hay algún margen de error que podría tener la instalación de pisos flotantes, chiquillos? La norma hay la norma de tolerancia, hay un libro de norma de tolerancia que uno lo puede descargar en internet y la otra del proveedor. ¿Ya? Claro, a veces algunas cosas vienen ya dadas por el fabricante, otras cosas vienen dadas por el tipo de obra. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿alguien recuerda cuál es la tolerancia que puede tener el piso flotante? Ahora, yo no soy erudito en estas normas de construcción, me declaro el tiro culpable.
Ya, yo solamente se lo estoy preguntando porque ayer los chiquillos de construcción civil me lo mencionaron, entonces, dije, buen tips para la clase siguiente. ¿Ya? Ellos me comentaron que la norma dice que son 3 milímetros para el piso flotante, la tolerancia que hay. ¿Ya? Entonces, si tengo esos 3 milímetros, yo podría decir que aquí, cuando hablo de precisión, sería un margen, una tolerancia para una nivelación de ese tipo, o para ese tipo de obra, para ese tipo de proyecto. Porque si le digo que es corriente, le estoy dando demasiada holgura para instalar el piso flotante y resulta que no se va a cumplir esa norma. ¿Ya? O se cumple más fácil, pero no me va a servir para lo que estoy ocupando porque la norma se escapa. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener ojo con eso. Las tolerancias siempre están dadas por alguna característica del proyecto específico. ¿Ya? Para nosotros en topografía, generalmente este tipo de tolerancias vienen dadas en las bases del proyecto, que generalmente esas bases a veces las hicieron los constructores, ¿ya? Porque se guiaron por otras normas, por otras características. ¿Ya? Entonces, según las tolerancias, son los errores permitidos, y para poder cumplir con esos errores hay que tener ciertos procedimientos que utilizar para medir. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el error está dentro de la tolerancia? Como en el caso 1 y 2, ¿cierto? Corriente y presión, este error cumple con esas dos. Entonces significa que este error nosotros podríamos eventualmente corregirlo. Ahora, no significa que, mira, si este me cae más mal, a este se lo sumo, listo, ahí lo corregí. No. Esto, para corregirlo, significa que tengo que hacer buscar una forma de distribuir este error en los datos medidos, o los datos que se calcularon. ¿Ya? Entonces aquí es donde vienen las compensaciones. ¿Cómo compenso o corrijo una nivelación? Y para eso me doy cuenta que tengo 3 formas de hacer compensaciones. Una que le llamamos punto de cambio, otra que le llamamos por distancia y otra que llamamos por desniveles. ¿Ya? Las dos primeras, cambio y distancia, son las que generalmente aparece en el manual de carretera, en el Redebu, que es de Serviu, en fin. El más utilizado son 2 métodos. ¿Ya? Y el tercero por desnivel son algunas características que utilizamos, son algunos casos donde lo utilizamos los topógrafos conforme a las características del terreno y donde no está normado que ocupemos ni la 1 ni la 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, el método de compensación por punto de cambio, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a atribuir que la culpa o la responsabilidad de haber cometido este error en la nivelación es por la cantidad de puntos de cambio que tiene la nivelación. ¿Ya? Entonces ahora, por eso que es importante haber marcado cuáles eran los puntos de cambio. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener que determinar, primero, un factor de compensación. Luego, una cota, perdón, voy a asignarle un número de orden al punto de cambio. Ya los voy a enumerar. Y luego voy a calcular una cota compensada o corregida. Ya, entonces primero lo que vamos a hacer lo más simple en este minuto, que es darle un número de orden. ¿Cuántos puntos de cambio dijimos que teníamos? 5, por lo tanto los vamos a enumerar. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Aquí, ok. Ese no es punto de cambio. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Esos son los puntos de cambio. Ya, aquí le vamos a quitar los decimales porque es un número de orden. ¿Ya? Y vamos a calcular el factor de compensación, sabiendo que tenemos un total de 5 puntos de cambio. Entonces, el factor de compensación aquí va a ser calculado por la siguiente fórmula, donde me dice
Y este factor, en este caso, se calcula a partir de menos el error dividido por el total de puntos de cambio, o por el número total del punto de cambio. ¿Ya? Entonces, en este caso sería menos el error, ¿cierto? Ojo con eso, siempre la fórmula de los factores de compensación van a partir con menos el error. ¿Cuál es la idea? Que si yo interpreté en un inicio que este menos 003 era porque me faltaba para llegar a los 300, entonces, y yo quiero corregir ese error negativo, entonces mi factor de compensación tiene que ser positivo, se tiene que sumar el error, ¿cierto?, a esta nivelación para que alcance los 3 milímetros de diferencia que tiene. ¿Ya? Por eso que parte siempre con menos el error, porque tenemos que buscar que el factor de compensación tenga signo contrario al error que sostuvo. Entonces, factor de compensación sería menos el error, ¿ya?, multiplicado, perdón, dividido en este caso por la cantidad de puntos de cambio que dijimos que eran 5. ¿Ya? Ahí me da el factor de compensación para este método y obviamente conforme a este error que se obtuvo. Entonces ahora yo ya sé que esa es la magnitud, o es el factor de compensación que va a ser el mismo para todos los puntos. Entonces aquí aplico ese valor. ¿Ya? Y ahora lo pego en cada uno de ellos. Ahora usted me va a decir, pero profe, ¿y qué pasa con el lector intermedio? Bueno, también los voy a ocupar, el factor de compensación. Pero el número de orden que voy a colocar aquí, el número, va a ser siempre repitiendo el número anterior. Por ejemplo, aquí, ¿qué número tiene ese? Va a ser el 1. Acá, ¿qué número tendría ese? Sería el 4. ¿Ya? Esa es la forma. Y en el último, también voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Voy a copiar factor de compensación. Y aquí, en el último, voy a repetir también el punto de cambio. ¿Ya? El primero no necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque el primero no se compensa, porque es donde está el PR. ¿Ya? Entonces no es necesario compensar. Entonces, yo ya sé que la cota en el primer punto es 300. Ya está definida. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular las cotas compensadas. ¿Cómo calculamos esta cota compensada? Va a ser la cota del punto calculada más el factor de compensación multiplicado por el número del punto de cambio. ¿Ya? Cota compensada va a ser la cota del punto más el factor de compensación multiplicado por el número del punto de cambio. Era ese. Entonces, vamos a ejemplo, tomamos la cota de un punto, lo vamos a sumar al factor de compensación multiplicado por 1, por ejemplo, que me da la cota compensada. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Cota del punto más factor de compensación multiplicado por el número del punto de cambio.
Y eso lo repetimos hacia abajo. Voilà. Cotas compensadas. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra compensación por el método de puntos de cambio. ¿Ya? Donde aquí lo que dijimos que según la cantidad de puntos de cambio era la responsabilidad del error que se había cometido. ¿Ya? Ese es el criterio del primer método. ¿No entienden, chiquillos? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, una consulta. Diga. Lo que pasa es que igual existirá la posibilidad de que la planilla ya hecha usted la pueda mandar por correo, porque así uno puede ir viendo la fórmula directamente en la planilla y asociando el proceso más fácil para poder ejecutar los cálculos. ¿Ya? Sí, de hecho yo se la mandé sin los cálculos para que ustedes Claro, con el video lo repitieran y lo hicieran. ¿Ya? claro, pero de repente es fácil ir viéndolo con la misma fórmula y asociándolo. Ya, sí, sí, no hay problema. Ya, Sí, vale, gracias. la idea es que ustedes eso lo ocuparan como ejercicio y a mí más que se aprendan la fórmula haciéndola en Excel, porque claro, Excel es una herramienta súper amigable para esto, es que ustedes sepan hacer el cálculo y eso lo pueden hacer Claro, pues. perfectamente a mano. Ya vale. ¿Ya? Basta con que ustedes ocupen la misma fórmula y lo hagan a mano y verifiquen lo que me está dando a mí. Ah, mira, sí está dando lo mismo. ¿Ya? Ya vale, Entonces, vale. y con eso van llenando la planilla que está en blanco. Esa es una opción. La otra opción, si tú quieres, ya vas a ir aprendiendo más con Excel. Pucha, yo no tengo problema en compartir la planilla. ¿Por qué? Porque para efectos de ejercicios futuros, la planilla sirve como referencia, pero no va a servir para todos los ejercicios. Porque basta Claro, con que yo cambie la condición de cómo fue medido el terreno y ya esta planilla no me sirve de ninguna manera para esos cálculos. ya vale, profe. ¿Ya? Entonces, para que tengan eso como alcance. Ok. Hola, profe. Profe, Dígame. Wilber. consulta, Por favor. ¿cuál primero? Ya, ¿quién? No, lo mío era por el 0,06, el 0,03 pasa a ser positivo, dijo usted, y por eso queda el 0,6 positivo. Exacto, porque aquí la fórmula parte con menos el error. Entonces, Sí. cuando yo le coloco, le antepongo el signo negativo al error, porque este es el error, ¿cierto? Sí, Le antepongo el signo negativo, menos por menos, da más, más. claro. Y ahí le cambio el signo. Y si fuese positivo, Si este fuera positivo, veamos, sí, Menos. ya. se cambia negativo. Esa es la gracia que tiene el signo negativo, que se antepone al valor del error. Es que según el signo que tenga el error, va a manifestarse también después el factor de compensación. Ok. ¿Ya? Gracias. Ok. Ya, Wilber, dele. No, profe, está listo la misma pregunta. La misma pregunta, está listo. Ah, estaban pensando lo mismo con Mauricio. Están conectados. Sí, Ya, muchas gracias. de nada, Wilber. ¿Alguien más, chiquillo? Antes que siga avanzando. Profe. ¿No? Ya. Entonces, esto es el método de compensación de los errores, ¿cierto? Por puntos de cambio. Ahora nos vamos a pasar al método de compensación, ocupando el mismo registro, tal cual, ¿ya? Pero el método de compensación que se llama por distancia. ¿Ya? Aquí yo me adelanté un poco, ya tengo los datos traspasados. ¿Ya? Voy a hacer un poco trampa. Voy a copiar. Las cotas. Y los errores también los podría copiar porque ya sabemos calcularlo y la tolerancia está bien. Entonces, cotas. Entonces, en este caso, cuando es una compensación por distancia, me está indicando de que la idea de obtener un factor de compensación
es que yo el error lo voy a distribuir conforme a las distancias de la medición. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es ideal ocupar este tipo de método? Cuando yo sé que las distancias son variables entre cada tramo. Si estas distancias fueran todas iguales, 20, 20, 20, 20, la verdad es que este método no tiene mucha razón de ser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la distancia es igual, yo voy a decir que el error va a ser parejo para todos. Cuando en estricto rigor, este método está hecho para distancias diferentes. ¿Ya? Entendiendo que a lo mejor cuando tuve mayor distancia, pude haber cometido mayor error, o cuando hubo menos distancia, cometí menos error. ¿Ya? Ese es como el criterio de la distribución del error que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, para calcular este factor de compensación, que es lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer nuestra fórmula que dice que es, nuevamente, menos el error, ¿ya? Pero aquí le vamos a poner un paréntesis antes, menos el error, multiplicado por la distancia acumulada, ¿ya? TH acumulada, por eso que era importante tener ese dato calculado, ¿ya? Cierro paréntesis, y todo eso dividido por la distancia total del recorrido, de la nivelación. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Cuál es la distancia total de recorrido? Esa, la habíamos dejado pintadita adelante. Esa es la distancia total de recorrido. Por lo tanto, vamos a calcular nuestro factor de compensación, que en este caso va a ser a modo de ejemplo, porque como tengo distancias distintas, van a variar sus compensaciones. ¿Ya? Entonces, dijimos que era menos el error multiplicado por la distancia acumulada y dividido por la distancia total. Y me dio ese factor de compensación. Profesor, ¿Luis? consulta el error de cierre de nivelación tanto en la 1, la 2, la 3. ¿Ya? ¿Me podría dar distintos? Ah, ojo, Y si yo, y si me da distinto, ¿siempre vamos a usar un puro cierre de nivelación o tengo que hacer los 3 cálculos diferentes? no, es que eso cuando partí era justamente la clave. Este tipo de nivelaciones, este tipo, el que estamos usando como ejemplo, se pueden hacer 3 formas distintas de calcular el error. Y en los 3 tiene que dar exactamente el mismo resultado. Ahora, si mi nivelación tiene otras características, por ejemplo, ¿qué característica es la que hace la diferencia para las formas de cálculo? Si mi nivelación parte en un PR1 y termina en un PR1, ¿cierto? O sea, parte en un punto y termina en el mismo, estas formas son las 3 válidas. Cualquiera de las 3 que yo ocupe me sirve. Ahora, yo sugiero por lo menos aplicar 2 de las 3 para verificar que el cálculo de las cotas lo hice bien. Pues si usted te fijas, aquí calculé el error primero solo por las cotas, donde yo eventualmente me podría haber equivocado en el cálculo de las cotas. ¿Ya? Por lo tanto, una forma de verificarlo, así como más seguro, es que yo calcule el error con la lectura, porque estos datos vienen directo de terreno. No ha sido calculado. Entonces, lo sumo, lo resto y calculo el error. Ah, ya, perfecto. Con eso, y si me da lo mismo con las cotas, entonces significa que mis cotas fueron bien calculadas. Ahora, si quiero más encima volver a verificar si es que el desnivel lo calculé bien, y si es que además mi registro tiene desniveles, porque puede ser que sea un registro por cota instrumental donde no voy a tener desniveles calculados, por lo tanto este ítem no me va a servir, solamente voy a poder ocupar los 2 primeros, ¿ya? Dependiendo si tengo esta información calculada en mi registro, aplica el tercero, ¿ya? Eso porque la nivelación partió en el PR1 y terminó en un PR1. Ahora, si la nivelación parte en un PR1 y termina en un PR5, o no PR distinto, solamente me sirve para calcular el error el primer método. Los otros 2 no sirven. ¿Ya? ¿Ahí queda claro, Luis? Sí, profesor. Ya, bacán. Entonces, retomamos. Como ya sabemos calcular el factor de compensación, vamos a calcularlo para cada uno de los puntos. Ya sabemos que el primero no se compensa, por lo tanto procedemos a calcular solo los que siguen. Y aquí dijimos que era menos el error, ¿ya? Multiplicado por la distancia acumulada
dividido por la distancia total. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo le pongo esos signos pesos a la celda? En el primero, ¿cierto? Que es el error, es porque la celda el valor del error está solo en una celda. ¿Ya? Después la distancia acumulada es porque yo quiero que la fórmula vaya cambiando, en cada vez que la copie vaya cambiando la celda donde toma la distancia acumulada. Y después en la distancia total yo sé que ese valor está solo en una celda, por lo tanto también lo dejo fijo. Esta forma es como yo fijo una variable dentro del Excel, ¿ya? Por eso que está con esos signos pesos. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Con la tecla F4 del teclado, voy cambiando la característica de designación de la celda. En este caso, con una vez que lo presione, quedan los dos signos pesos puestos. Hago Enter, y luego, cuando ya tengo la fórmula construida de esa manera, la gracia es que yo ahora la puedo copiar y pegar, ¿no? ¿Ya? Y si voy revisando la otra, si fijan, mantuvo siempre el error y la distancia donde mismo fue cambiando solo la distancia acumulada. ¿Ya? Esperen un poquito. ¿Aloja? Ya. Esperen un poco, chiquillos. Voy a abrir la puerta. Ya, chiquillos. Ahora sí, volví. Entonces, una vez que calculamos nuestros factores de compensación, calculamos la cota compensada, que en este caso es más sencillo el cálculo porque simplemente tomamos la cota del punto más el factor de compensación. El factor de compensación. Entonces en este caso sería cota del punto más factor de compensación. Ahí tenemos nuestra cota compensada. Vamos a calcularlo acá. La primera no se compensa, pero podemos hacer la fórmula igual. Eso más eso. Y copiamos y tenemos nuevamente nuestra fórmula, nuestra cota compensada, ¿ya? Conforme al recorrido de la liberación.
tenemos resuelta la compensación por distancia, donde aquí el criterio fue distribuir el error conforme a la distancia recorrida. Y el último criterio, que llamamos por desniveles, para esto voy a copiar esta cosita para allá. Estar haciendo todo, ¿no? Ya, aquí va a cambiar el método de compensación también, en este caso por desnivel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué criterio que debemos pensar nosotros para este tipo de compensación? Es que según el relieve que nos encontramos en terreno cuando se hizo la nivelación, es lo que indujo al error que tenemos en este registro, ¿ya? Eso fue el culpable del error, el desnivel, las diferencias de terreno, ¿ya? Entonces, cuando es así las características del terreno, lo que corresponde aplicar es por desnivel, es como el responsable principal que aparece, ¿ya? Y para hacer esa compensación, nosotros tenemos que primero calcular un factor de compensación para el desnivel, porque ahí está el culpable, en el desnivel, aquí es donde se produjo el problema. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener que calcular una columna que le vamos a llamar desnivel. Un desnivel compensado, ¿ya? Eso es y cuando aquí ya tengo el desnivel compensado, puedo calcular una cota nueva, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que calcular aquí es una cota, o sea, un factor de compensación, donde el factor de compensación como fórmula literal, ¿ya?, dice ser de la siguiente forma: menos el error, nuevamente, ¿ya? El factor paréntesis, menos el error, multiplicado por el desnivel absoluto, desnivel parcial absoluto. Es un error por el desnivel parcial, ¿ya? Y dividido por la suma de los desniveles parciales. Ahora, ojo con esto, dije absoluto, por lo tanto, en este caso, esto debería tener primero la simbología de absoluto. Es un valor absoluto. Y la sumatoria también es de los desniveles absolutos. ¿Qué quiere decir un valor absoluto? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es un valor absoluto? No estoy perdiendo en esta parte. ¿Cuál es el desnivel absoluto? ¿Alguien sabe? Nivel medio mar. No. Un valor absoluto de un número. 0,003. No. Piensen ustedes, los números enteros también se pueden establecer como números absolutos, ¿o no?
¿Quién le hizo matemática? Juan Carrasco. ¿O Sara Barraza? El Pato de Río. Ah, Pato de Río. Ya, porque si era Juan Carrasco, que es el coordinador, lo voy a acusar al tiro. Ya, chiquillos, absoluto significa en un valor, en un número entero, significa solamente quitarle el signo a un número. Eso se llama absoluto. Cuando yo tengo un número que tiene signo, ya, su número entero, su número absoluto es aquel que solamente nos muestra la magnitud y no el signo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el desnivel absoluto, este es el desnivel negativo, ¿cuál sería el absoluto? No, 1,011. Quitándole el signo, ¿cierto? Ahora Excel tiene una formulita, o en realidad una función, donde lo hace solo. Entonces ahí están los desniveles absolutos. Aquí están con signos tal como son, los normales, los naturales, los reales, y aquí están como absolutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dijimos que aquí vamos a distribuir el error a partir del desnivel, solamente me interesa para poder calcular el factor de compensación su magnitud, no me interesa el signo. ¿Ya? La magnitud es el parámetro con el cual yo voy a hacer un cálculo directamente proporcional para obtener este resultado. ¿Ya? Y por otro lado, la fórmula me dice que necesito tener la suma de los desniveles absolutos. O sea, lo sumo. ¿Ya? Ojo con la suma, porque aquí no cuentan S ni S. ¿Ya? Cuando hay lectura intermedia, esos no juegan. ¿Ya? Entonces, calculamos a modo de ejemplo el primer factor de compensación, donde nos dice que es menos el error multiplicado por el desnivel parcial absoluto dividido por la suma de los desniveles absolutos. Ahí tengo mi primer factor de compensación. Como ya tengo factor de compensación, ahora voy a calcular un desnivel compensado. Bueno, en este caso, ese desnivel compensado, que dijimos que era simplemente tomar el desnivel, ¿no? Y sumarle el factor de compensación. No es más que eso. Entonces, tomo el desnivel real, ya no el absoluto, el real, más el factor de compensación que calculamos, y nos da nuestro desnivel del punto. En este caso casi imperceptible porque es en el cuarto decimal donde tengo factor de compensación para este tipo de desnivel. Si el nivel es más grande, lo más probable es que va a tener un mayor factor de compensación. Si el desnivel es más pequeño, va a tener un factor de compensación más pequeño también. ¿Ya? En otras palabras, lo que estoy indicando aquí, que entre más pequeño el desnivel, menos culpa tiene el error. En cambio, si es más grande, más culpa tiene. Nada más que eso. Es una forma de mirar cómo distribuye el error. Y después, por lo tanto, como tengo una cota compensada, va a ser la cota de referencia, igual como calculamos las cotas, cota de referencia, más, en este caso, el desnivel compensado. Entonces, cota del punto, la cota de referencia, más el desnivel compensado. Y ahí me da la cota compensa. Eso es a modo de ejemplo. Entonces lo llevamos acá al ejercicio. Dijimos, factor de compensación era menos el error. ¿Cuál error? S. Lo fijamos. Por el desnivel absoluto. ¿Cuál desnivel? S. Lo fijamos no porque quiero que vaya cambiando. Y dividido por la suma de los desniveles absolutos y lo fijamos. Entonces tengo factor de compensación. Aplico para todos menos para esos. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué factor le aplico cuando tengo lectura intermedia? Voy a repetir el factor de compensación anterior. Ese.
Eso. ¿Ya? Solamente lo repito. Y ahora el desnivel compensado dijimos que era la suma del desnivel más el factor de compensación. Obviamente cuando hay signos contrarios se van a restar, cuando hay signos iguales se van a sumar. ¿Ya? Ahí tenemos los desniveles nuevos. Voy a pedirle que muestre con 4 decimales más para no tener tanto número. Y vamos a calcular la cuota compensada. En este caso, hacemos todo el proceso de cálculo de las cuotas de nuevo, teniendo claro que tengo una cuota 300, y luego calculo la cuota siguiente a partir de la cuota referencia, más el desnivel nuevo, ¿cierto? Como este es un punto de cambio, tiene que quedar como punto de cambio. Entonces, la cuota de referencia ahora es nueva, más el desnivel. ¿Ya? Aquí todavía no me voy a cambiar. O sea, hago el mismo proceso cuando calculé la cota, lo vuelvo a repetir. Cota de referencia más desnivel. Este es punto de cambio. Bueno, todos esos van a ser puntos de cambio. Cota de referencia más desnivel. Cota de referencia más desnivel. Cota de referencia más el desnivel en la lectura intermedia. La cuota de referencia más el desnivel. Y por último, la nueva cuota de referencia más desnivel. Y voilà, compensado. Ahora ustedes ya, a partir de este proceso, se pueden dar cuenta por qué este método no es el más común. ¿Por qué creen ustedes? Muy largo y enredado. Sí, pues es fácil confundirse. ¿Ya? Es fácil confundirse. Pero es importante que ustedes lo conozcan, porque puede ser que en algunas obras el criterio que debo aplicar para corregir la compensación, o el que yo le voy a pedir al topógrafo para que lo ocupe, es el que tenga mayor relevancia en el terreno. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde en realidad el terreno es relativamente plano, ¿ya? O sea, no tiene muchos accidentes geográficos, no hay muchas variables en las cotas, ¿ya? Y más encima las distancias son todas las mismas, entonces a lo mejor ahí la culpa del error derechamente la tiene la cantidad de veces que me cambié de posición nomás. Pero puede ser otros casos donde la distancia entre los puntos fue cambiando, ¿ya? El terreno sí se mantiene relativamente plano todavía, ¿ya? Pero aquí, más que en la posición, yo en realidad aquí le atribuyo que tenía tramos más cortos, unos tramos más largos, por lo tanto, cuando yo me instalaba en tramos cortos veía bien la mira, cuando estaba en tramos largos no veía bien la mira. Entonces, esa varianza que se produce en las distancias, esa variación, pudo ser la culpable al momento de que yo tomara mal las lecturas. Entonces, a partir de ese criterio, ocupo por distancia. Y desnivel, ¿ya? Se debiera aplicar cuando yo sé que el terreno es muy accidentado, tiene muchas diferencias de altura, mucho relieve distinto, ¿ya? Y ahí obviamente cuando eso pasa, se va a cumplir también con las otras dos condiciones. Van a haber muchos puntos de cambio y además van a haber distancias variables, ¿ya? Pero como va a ser más difícil trabajar con la distancia porque voy a estar así como en faldas de cerro trabajando, entre quebradas y todo lo que la distancia ya no es un dato muy confiable ahí, ¿ya? Y además, el tema de los puntos de cambio, claro, podría tenerlos claros, pero escucha, aquí el dato que más predomina es porque el desnivel va variando demasiado. De ahí es importante saber ocupar este método. ¿Ya? Entonces, ahí están los tres métodos de compensación de una nivelación. Punto de cambio, distancia, desnivel. Ya con sus respectivos criterios ahí mencionados. Ya. Ahora, por ejemplo, ¿por qué en camino no aparece en el manual de carreteras desnivel? Porque por lo general, en camino, las distancias máximas que se recorren para nivelar entre un punto y otro son distancias parciales de 20 metros. ¿Ya? Cuando el camino se enfrenta a una curva, puede reducir a 10 metros, 5 metros. Entonces, lo máximo que se llega son tramos de 20 metros.
Por eso que generalmente lo que se aplica más el criterio por distancia. ¿Ya? Y como se está construyendo el camino, también el tema del desnivel no es tan relevante. ¿Por qué? Porque el suelo recibió un tratamiento, ¿cierto? Ha sido nivelado, se está nivelando, se removió la primera capa vegetal, ¿ya? Entonces todo eso, el terreno está siendo preparado, por lo tanto el desnivel ya empieza a desaparecer, ¿ya? Como accidente en el terreno. Y los puntos de cambio es porque, sobre todo cuando son terrenos más planos, es como hacerlo más rápido, ¿ya? ¿Queda claro, chiquillos? Harta fórmula, sí. Más o menos nomás hay que estudiárselo. Sí, pues, por eso que les dejé ese ejercicio Sí. en el Excel, para que usted, que es el mismo que yo hice ahora, es exactamente el mismo. Entonces la idea es que ustedes se lo resuelvan aplicando las fórmulas que están puestas en el video y que están en el Excel, que lo voy a subir también, pero la idea es que ustedes lo vayan resolviendo a mano, que lo comprueben con la calculadora, ¿ya? Más que copiar la Profe, una fórmula del Excel. pregunta. Dígame. ¿Cómo lo hacemos para poder ver el video? Yo estuve todo el día tratando de verlo y no pude. Lo saqué, busqué una aplicación y no pude ver el video. Es que Y el en la video clase solamente anterior te va a dejar verlo si tú entras con tu correo del IP Leones. yo pincho el video que usted deja en el módulo Por y eso, ahí no se puede ver. no, pues no te va a dejar verlo hasta que tú, cuando quieras verlo, porque si tú lo tratas de hacer en el teléfono y a lo mejor en el teléfono tú no tienes configurado tu correo del IP Leones, no te va a dejar verlo porque va a estar con un correo Gmail, pero de un correo personal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese video está cargado en una nube, ¿cierto? Que es el Drive, donde está soportado por la plataforma del correo de IP Leones, ¿ya? Que es el correo de profe que yo tengo, ahí tengo el Drive. Para que ustedes lo entiendan en palabras más simples. El link que yo les dejo como video, ¿cierto? Ese link está cuando yo entro a mi correo de profesor, ¿cierto? Yo tengo mi correo Gmail, que tengo la opción de verlo como correo, ¿cierto? Y ustedes aquí al ladito aparecen estos 9 puntitos que es para ver más aplicaciones de Google, ¿ya? Este correo que nosotros tenemos, que lo tienen ustedes como alumno y que tengo yo como profesor, ¿cierto? Está soportado por la plataforma de Gmail. Entonces, de Google, en otras palabras. Si yo pincho ahí esos puntitos, me va a mostrar varias otras aplicaciones que tenemos. Entre eso, el calendario, donde yo puedo ver, por ejemplo, las clases que tiene programadas. O sea, en el caso mío yo tengo las clases con ustedes, que las tengo en Zoom, están todas programadas para todo el semestre. Y ahí me va mostrando la clase, y si yo pincho aquí, me va a dar la dirección de conexión. ¿Ya? Porque yo las dejé programadas. Esa es una opción. La otra opción que tengo, de nuevo, a ver más herramientas que tengo aquí como opciones, aparece el Drive. En el Drive, bueno, a ustedes les deberían mostrar distinto porque deberían mostrarles solamente las cosas que ustedes hayan guardado y lo que se le ha compartido con cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí son cosas que a mí me han compartido, pero si yo veo mi unidad, yo voy a ver la carpeta donde están ustedes, su curso, ¿cierto? Y en esa carpeta están los videos que se han grabado y que son los que yo dejo disponibles. Cuando ustedes ven aquí, lo que tienen solamente es una dirección web que los manda al video que está guardado en esta carpeta. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan ver esto, tienen que usarlo con su correo de IP Leones. No los va a dejar verlo con sus correos personales. O sea que para ver eso, yo tengo que entrar al Gmail, no al módulo. Eso es. Es más fácil por Gmail. Lo que pasa es que yo aquí les dejo módulo. Porque no carga. Claro. Ahí no carga. Yo lo hice y no carga. Lo saqué, busqué una aplicación y no pude verlo. Claro. De ninguna manera. Porque obviamente cuando ustedes lo ven en el celular o en otros computadores no tienen abierto su correo de IP Leones. Sí, pues eso debe ser. No tenemos abierto el correo. Ah, ok. Ya, profe. ¿Ya? Ahí me quedó claro. Ahí lo voy a ver. Ese es el cuento. ¿Ya? ¿Lo podrían hacer con otro correo? Sí, pero para mí tendría que estarle ingresando los correos personales de cada uno a todo esto y sería una lata porque ustedes son muchos. Pues, entonces, ya tengo los correos de ustedes como alumnos, entonces es mucho más simple trabajar, el compartirle los archivos a ese correo. ¿Ya?
Entonces ya saben, lo pueden hacer ingresando a Gmail, pinchan los puntitos, el Drive, y les va a aparecer los videos que se le han compartido. ¿Ya? O tengan el correo abierto para que después cuando ingresan con el Moodle, pinchan y se le abre automáticamente el video. Profesor, una pregunta. Dígame. Nosotros resolviendo el primer cuadro de lectura de desniveles, ya teniendo esos resultados, nosotros, por lógica, podríamos resolver fácilmente lo otro. Porque al final buscamos el mismo, los resultados del mismo terreno, ¿verdad? Los desniveles, qué sé yo, las compensaciones. Sí, bueno, en este caso, Del mismo registro que partimos. en este caso yo lo que les compartí a ustedes es exactamente el mismo registro. O sea, los desniveles y cotas debieran ser exactamente lo mismo que obtuve yo. Y además, para cada tipo de compensación, punto de cambio, distancia, desnivel, es exactamente el mismo registro. Lo que cambia es cómo hicimos la compensación. ¿A eso te referías, Mauricio? Sí, claro, es que estoy tratando de entender el primer registro Ya, démosle. para después ver el video y tener un poco de lógica, porque yo en estos registros a mí me sale más fácil con dibujo, o sea, marcando un punto, tomando la línea de referencia con la cota de referencia, qué sé yo. Sí. A eso voy. Quiero Sí, tratar de entenderlo, de hecho no es mala no práctica que tú copiarlo. te hagas un dibujito, ¿cierto? Como tratando de entender con mayor claridad cómo fue medido esto, ¿cierto? Tratando de hacer como el monito que yo les mostraba del apunte donde aparecía el caballero ahí con el instrumento y las miras puestas. ¿Ya? Al Claro, hacer de eso, hecho, es una opinión. De hecho, ¿sí? yo creo que tal vez si usted explicara un registro, no sé, no tan largo, tal vez como el primero, con una serie de cambios ahí estoy un poco enredado yo en el cambio de... Sé que un cambio es cuando hay lectura atrás y lectura adelante, pero al llevarlo al plano, ahí, al dibujo, me enredo un poco, pero yo creo que con mi experiencia el dibujo se nos habría mejor a todo. Una explicación. Ya, a ver, veámoslo al tiro, para no estar dejando cosas en el tintero. Ya, a ver cómo lo hago esta cosa. Tengo que dejar de compartir. Y comparto. Y aquí pongo la pizarra. Ya. Yo saqué la planilla de la vista para poder ocupar la pizarra, ¿ya? Para que no se asuste. Ahí está la pizarra, ¿la ven bien? Claro, yo por lo menos tengo la mitad de mi pantalla con el Excel y la otra mitad la tengo usted viendo para ir viendo también en el registro, porque tampoco sacamos pero nada para con todo. ver solo el dibujo sin estar viendo el registro. Sí, no, por eso. Pero en este caso, Por si acaso, para los otros compañeros, claro. la idea es que ustedes tienen el registro disponible para que lo puedan ir matizando, ¿ya? Porque yo aquí no tengo cómo compartir ambas cosas, a eso me refería. Entonces, para que entendamos lo que dice el registro como datos de terreno, ¿ya? Me dice que se niveló desde el PR1, ¿cierto? Vamos a hacer un terrenito por aquí. ¿Ya? No sé si está correcta con respecto a las cotas, ¿ya? Lo estoy dibujando así al azar. Entonces, tengo el terreno, ahora vamos a comenzar a hacer la nivelación, donde puse una lectura atrás, ¿cierto? Luego hubo una lectura adelante. Después me dice que hubo
lectura intermedia, lectura adelante. Y luego llegó después. Ya. Ahora no, texto. Entonces, el registro nos muestra que hubo una lectura atrás al PR1, luego tomó lectura adelante al punto A. Después se cambió de posición, dejando el punto A como punto de cambio, ¿cierto? Se cambió de posición, tomó lectura atrás al punto A, luego lectura intermedia al punto B, y luego lectura adelante al punto C. Se cambió de posición, tomó lectura atrás al punto C, luego lectura adelante al punto D. Eso fue el recorrido de ida. Y después se hizo lo mismo, ¿ya? Ocupando los mismos puntos, según este registro, ocupando los mismos puntos, pero de regreso, donde partió tomando lectura atrás al D, lectura adelante a C, lectura atrás a D, lectura adelante al C, después lectura atrás al C, lectura intermedia en B y lectura adelante al A, y después lectura atrás al A y lectura adelante al PR. Entonces, en este caso, según estos datos, la nivelación fue por los mismos puntos de ida y de vuelta. O sea, se hizo dos nivelaciones, una de ida, la otra de vuelta, por decirlo así. ¿Ya? Donde se tomaron los circuitos de nivelación fueron lectura atrás adelante, ¿cierto? Una posición, dos posición, tres posición, y ahí se fueron haciendo los cambios de posición. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí, Mauricio? No, quería algo con más, que marcara lectura, son 5 posiciones las que tiene el registro. Ya, pero bueno, tal vez viendo el video después lo voy a poder entender. Sí. Ya, revíselo y si no me consulta. ¿Ya? Ya, profesor. Me queda claro. ¿Sí? Vale. Sí, correcto. Ya, chiquillos. Entonces, cualquier duda, me consultan para que verifiquemos el registro. ¿Ya? La idea es que lo intenten haciendo manual, que les den los mismos resultados, para que vayan procesando también la fórmula, porque si no, en este caso,
la idea más que entender la fórmula, o sea, aprenderse de memoria una fórmula, es entender lo que están calculando. ¿Ya? Porque así las fórmulas nacen solas. Ya, chiquillos, ¿quedamos en eso? Ustedes, esto no es con tarea, ¿eh? Ya no tienen para qué mandármelo. Simplemente, a no ser que ustedes quisieran que yo se lo revise para ver si están bien. ¿Ya? Pero como les voy a cargar la planilla ya resuelta, entonces se pueden ustedes autorrevisar. Ya, profe, vale. ¿Ya? Ok. Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Chau. Gracias. Chau. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, gracias.